Buenos días, profesor John Jairo, compañeros. Mi nombre es Angie Bravo y en este video quiero mostrarles mi diseño de sistema de riego por el método de goteo para un cultivo de yuca que será establecido en la vereda Versalles del municipio de Pitalito. Como dato para empezar, quería contarles que, no sé si ustedes sepan, pero encontré un dato que dice que el 70% del agua que se extrae del mundo es usado para la agricultura, sus actividades, esto debido a la evapotranspiración de los cultivos y también al uso ineficiente del recurso hídrico. En contexto con esto, las tecnologías de la irrigación de precisión han desarrollado nuevos métodos para el uso eficiente del recurso junto con las prácticas agrícolas, todo esto para ayudar a la sustentabilidad del recurso hídrico y con ello también ayudar a la rentabilidad y sustentabilidad económica de los agricultores. Para ello es necesario empezar desde la labranza del suelo para lograr una mejor filtración del agua de lluvia hasta los sistemas más modernos de riego. Como les mencioné anteriormente, es un sistema de riego por el método de goteo. Este consiste en suministrar a la planta el agua necesaria para que ésta realice sus procesos biológicos. Este tipo de riego se adapta a cualquier tipo de suelo y topografía, también a la mayoría de los cultivos. Y como es un sistema de riego de precisión, esto permite una óptima aplicación de agua y también de cualquier fertilizante a los sistemas agrícolas. Entonces, ¿cómo funciona este sistema de riego? El agua es infiltrada en el suelo, irrigando precisamente la zona de influencia radicular por medio de tuberías y emisores. En este caso, el sistema de riego se aplicará para un cultivo de yuca, la cual es una raíz o tubérculo que posee grandes contenidos de energía, ya que su raíz es rica en carbohidratos. Sus hojas contienen proteínas, vitaminas y minerales. En Colombia, muchos productores, investigadores e industriales han estado fomentando el cultivo de la yuca y sus mejoras de productividad, y en esto incluyendo la aplicación de nuevas tecnologías de riego, porque esto es vital para mejorar la producción de este cultivo. Ya entrando en la parte de diseño, como primera fase es necesario conocer los requerimientos hídricos del cultivo. Para esto es necesario conocer todas las características generales del tipo de suelo y también los factores climáticos característicos de la zona. Por ejemplo, el tipo de suelo es un factor muy importante que influye directamente en la infiltración básica del suelo, que determina la capacidad de campo y punto de marchitez permanente indispensables para conocer la cantidad de agua disponible para el crecimiento de las plantas. En este caso, nuestro predio cuenta con unas características como una densidad aparente de 1.5 gramos sobre centímetro cúbico, una densidad real de 2.6 gramos sobre centímetro cúbico, una capacidad de campo del 15% y un punto de marchitez permanente del 4%. Todos estos datos son relacionados con el tipo de suelo y el cultivo de la yuca. Conociendo esto se procede a determinar la evapotranspiración. Esto basado en datos históricos de evapotranspiración de los últimos años de la estación climatológica de Pitalito, que es cercana al predio. Estos datos facilitados por el IDEAM. Se utilizó también un coeficiente de cultivo de 0.8, lo cual nos dio un 3.3 milímetros día de evapotranspiración, que es la máxima evaporación y transpiración del cultivo en un día basados en el mes crítico y de mayor presencia de sol. Para realizar el balance hídrico
se realiza el cálculo de las necesidades hídricas teniendo una distancia de siembra de 1 metro entre planta y 1 metro entre hilera sembradas en cuadro, contando con un caudal disponible de 0.66 litros por segundo y una presión disponible de 45 metros columna de agua. Basados en los datos obtenidos, con lo que contamos y lo que queremos realizar, que es un sistema de riego eficiente y eficaz, vamos al catálogo y seleccionamos una cinta de riego que se adapte a las características que contamos. En este caso vamos a usar el catálogo de Casa Toro. Se seleccionó una cinta de referencia Blue Line. Esta está diseñada para garantizar la resistencia a la obturación. También tiene una elevada uniformidad de suministro y es aplicable a terrenos de difícil topografía y terrenos ondulados. También hay que tener en cuenta que se usó tubería de goteo autocompensante para garantizar el suministro constante. Se selecciona esta cinta con características de separación entre goteros de 100 centímetros, un caudal de 2 litros hora y una eficiencia del 95%. Teniendo esto, pasamos a calcular la cantidad de agua que debe ser aplicada durante el riego con el fin de cubrir el agua que ha utilizado el cultivo durante la evapotranspiración, que es la misma lámina neta. Teniendo esta lámina neta, la ajustamos a una eficiencia del 95%, lo que nos va a dar una lámina bruta, que en este caso es de 26.05 milímetros. Con el caudal de la unidad de riego, que lo tomamos del catálogo de la cinta que seleccionamos, que es 2 litros hora, y el diámetro húmedo, que es 0.15 metros para un sistema de goteo, calculamos el área húmeda de riego por unidad, que en este caso nos da 0.017 metros cuadrados, seguido de la intensidad de aplicación de la unidad de riego, lo que corresponde a que en una hora de aplicación de riego se estaría infiltrando 11.76 centímetros. Para responder a las necesidades hídricas, el sistema se tendrá en servicio 14 minutos por sector, con una frecuencia de riego de 7.35 días para 50 sectores. Esta frecuencia calculada con la lámina neta y el uso-consumo calculado anteriormente. Estos sectores serán regados en 1.44 días, teniendo en cuenta que la jornada del día son 8 horas. Para sus laterales tenemos una presión de diseño disponible en sus goteros de 0.7 bar o 10.15 psi. Se diseña hasta que la presión del lateral no sobrepase el 10% de presión de operación, es decir, al 10 psi le sacamos el 10%, que es 1 psi, y de esto no puede sobrepasarse, con el fin de garantizar que vamos a tener un caudal uniforme en todo el lateral. Y bajo un criterio de optimización para el diseño hidráulico se emplean ecuaciones para la pérdida de carga por fricción. En este caso, que tenemos tuberías con salidas múltiples, debido a que el caudal circulante va a disminuir con cada salida. Por eso es necesario calcular la pérdida de carga por fricción segmento a segmento, desde la última salida aguas abajo hasta la primera aguas arriba. Del catálogo sacamos datos de la manguera cinta. En este caso, la que seleccionamos tiene un diámetro exterior de 15.8 milímetros y un diámetro interior de 13.8 milímetros con una presión máxima de 3.5 bar. Con estas características procedemos a calcular la longitud de las líneas o laterales. Esta va a depender de 3 factores: pérdida de carga permisible, de las características del emisor y del acomodo de los emisores. Calculando la pérdida de carga en tuberías con salidas múltiples, se usó el método de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y de Manning. Con las características que tenemos y calculando con las ecuaciones, tenemos que podemos realizar líneas o laterales de hasta 1.15 metros, pero para nuestra parcela lo vamos a asumir de 60 metros. Como cada lateral tiene una distancia entre gotero de 1 metro, entonces vamos a tener 60 goteros y vamos a tener 12 líneas.
Con esto tenemos que por cada era se tendrán 6 líneas de riego de 60 metros cada una. Se calculó la longitud del múltiple, que va a ser de 6 metros, va a tener un caudal de 0.66 litros segundo, va a tener una velocidad de 0.32 metros sobre segundo cuadrado y va a tener un diámetro de 2 pulgadas. Después de calcular todos estos datos, ya procedemos a calcular las pérdidas que va a tener el sistema y así por comprobar si se ajusta a lo que disponemos. Haciendo una sumatoria de las pérdidas por fricción, tenemos un total de 1.17 metros columna de agua de pérdida. Esto teniendo en cuenta las pérdidas en la red principal, en el múltiple y en el lateral. Y las pérdidas totales teniendo en cuenta si se va a tener un sistema de fertirriego, accesorios, red y goteros, se tiene un total de 23.96 metros columna de agua de pérdidas totales, por lo cual se asume que se acepta el diseño, ya que contamos con 45 metros columna de agua, lo cual supera el 23.96 metros columna de agua de pérdidas. Como conclusión de este trabajo, se tiene que el agua es un factor muy importante que afecta positivamente el rendimiento y la productividad del cultivo. Por esto es importante implementar sistemas de riego complementarios al régimen de lluvia con el fin de satisfacer todas las necesidades que tenga el cultivo. Al haber estudiado los métodos de sistemas de riego por aspersión y por goteo, se tiene que el método más eficiente es el método de riego por goteo, ya que este va a dar a la planta lo que ella realmente necesita, cuidando del recurso hídrico. Entonces, con este método también se puede fertilizar al mismo tiempo, garantizando que la planta reciba la cantidad adecuada de agua y fertilizante a la vez. En este proyecto del diseño del sistema de riego se llevaron a cabo varios cálculos vistos en clase, teniendo también en cuenta muchos parámetros que nos determinaron restricciones a la hora de hacer los cálculos, estos como tipo de suelo, topografía, localización, características de la zona, tolerancia a presiones, a caudales, pérdidas y diámetros en la tubería para así diseñar la unidad de riego, trazando sus sectores con sus respectivas longitudes, equilibrando presiones, logrando así satisfacer las necesidades hídricas del cultivo de la yuca para cualquier época del año, logrando así su adecuado desarrollo. Además de satisfacer las necesidades de riego en el diseño, también se busca satisfacer la economía del productor, ya que queremos un diseño eficiente y eficaz, pero sin que haya un déficit o un exceso de materiales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. En la presentación anexo los cálculos paso a paso, como también la hoja de cálculo de donde saqué las pérdidas para el cálculo de los laterales y mi plano.